¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es día de video de Paraguay y en esta ocasión vamos a ver a los amigos de Destino Paraguay. Ya hemos traído en anteriores ocasiones a estos amigos. De hecho, yo los conocí porque ellos me escribieron a través de TikTok. Muy interesante su canal, pero este video me lo recomendaron a través de Telegram, que si ustedes me quieren enviar alguna sugerencia para reaccionar en algún momento, pueden hacerlo a través del link que está ahí en la descripción. Ahí yo siempre ando revisando qué es lo que me mandan para ver cuál contenido traigo al canal. Para los que no sepan, estos amigos de Destino Paraguay son dos extranjeros que llevan ya un tiempecito viviendo en Paraguay y van a probar la comida callejera de aquí. El video original se llama La mejor comida callejera de Paraguay. Si ustedes quieren ver el video original, por supuesto yo se lo dejo en la descripción para que vean el canal de estos amigos. Tienen diferentes temas bastante interesantes que a lo mejor les puede gustar. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse porque muchos no se quieren suscribir. Ya me he dado cuenta que más del 80% de los que ven los videos no se suscriben. Y si se suscriben, a mí me ayudan un montón. Tal vez así llegamos por fin a los 5,000 suscriptores. Pero bueno, vayamos viendo a ver de qué trata. Pero bueno, aprovecho en realidad para comentarles sobre los cambios que hubo en la residencia últimamente. En realidad no es que fueron demasiados. Los cambios que hubieron en la residencia quizás algo que os pueda afectar bastante, por eso recomendamos que lo hagan con tiempo y se organicen bien, es que ahora hay 200 turnos por día para tramitar cualquier cosa que tenga que ver con la residencia. No tiene que ser solo quiero tramitar la residencia temporal y hay 200 plazas. No, hay migraciones de 200 turnos. Si tú llegas para lo que sea, para residencia temporal, permanente, para cualquier trámite que tenga que ver con residencias y tienes el turno 199, buenísimo. Que te toca el 201, ya vente mañana y tienes que hacer la cola de nuevo. Así que hay muy pocos turnos porque, claro, habían unas demoras tremendas. Entonces ahora, bueno, hay que ordenarlo, ¿no? Porque está muy de moda la cosa. Está viniendo todo el mundo a tramitar residencias. Paraguay se está llenando, así que os animamos que lo organicen con tiempo, si puedan contratar a alguien que os ayude. Ok, porque se están llenando Paraguay de personas que quieren vivir ahí. Bueno, es entendible. O sea, yo les dije en algún momento que esto iba a despegar. Y no es que yo fuera un adivino o que yo supiera cómo es el futuro. No, pero sí había entendido que Paraguay tenía cierto potencial que yo obviamente vi hace mucho tiempo. Yo, al no tener la posibilidad de viajar ni de mudarme a otro país, pues no lo vi tampoco como una posibilidad. No porque no me gustara, sino porque simplemente yo no tenía las posibilidades. Sigo sin tenerlas, siquiera de conocer. Pero sí entendí que era un potencial lugar donde probablemente aquí a 10 años no va a ser el mismo Paraguay. Paraguay no es el mismo de hace 10 años y dentro de 10 años va a estar muy cambiado. Esperemos que todo para bien, eso sí. Pero por ahí van a seguir creciendo más y más en cuanto a residentes. Ha pasado y conocemos muchos casos que han venido con algún documento y resulta que no estaba bien apostillado o alguna historia que estaba mal y pierdes el viaje. Otro de los cambios que hubo, aparte de los 200 turnos, es que aumentó un poquito los aranceles migratorios. Estos son los aranceles, no es lo que tú vas y vas pagando ahí en migraciones. Luego, a partir de los aranceles hay otros gastos que, bueno, fotocopias, apostillado, bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Y esto aumentó un pelín, son 150.000 guaraníes más o menos. No es que sea demasiado, pero bueno, van aumentando y van habiendo cambios. Así que con los 200 turnos, los 150.000 guaraníes, y luego está el cambio en la residencia permanente, que ahora tienes que demostrar tus ingresos. También tenemos un vídeo por aquí con una abogada profesora que nos explica cómo es el cambio en la ley, que bueno, eso no hay demasiado, pero bueno, que sepáis que van habiendo cambios y hay que organizarse quizás un poquito más que antes. Así que bueno, los vamos a dejar aquí en comentarios, en la descripción del vídeo, mejor dicho, el formulario para que rellenéis si queréis, si necesitáis una abogada o alguien que os gestione la residencia. A las 4 era la Silent Walk, bueno, y estamos llegando unos minutos tarde. En realidad, lo suyo era llegar un poquito antes, pero bueno, grabando el vídeo y eso no nos dio tiempo. Por eso estoy vestida así, de elegante sport. De elegante no tiene nada, pero de sport sí. Y Bruna también. Porque, ¿qué es la Silent Walk? Bueno, ahora lo verán, pero es un evento que se hace aquí en la Costanera de Encarnación con cascos, o sea, con auriculares. Entonces, lo que se hace es, se pone música en los auriculares y la gente va caminando, bailando. Bueno, hay una coreografía de profesores de gimnasia que organizan y coordinan esta caminata. Cada uno va con sus cascos y escuchan todos lo mismo a través de los cascos. Así no hacemos... Nunca había visto eso en Paraguay. Creo que en algún momento lo vi en otro país y creo que lo vi en un TikTok o algo así, pero pensé que no sucedía
en Paraguay. Y aparte caminando, yo lo vi como en una fiesta. Y esto es Encarnación. Creo que mucha gente está de acuerdo conmigo que Encarnación es uno de los lugares más bonitos de Paraguay. Algunos podrán diferir conmigo, todo es cuestión de gustos. A mí me gusta bastante Encarnación. Contaminación acústica. Vamos a ver qué tal. Y luego vamos a otro lado. Así que quedaros, no os perdáis el capítulo de hoy. Claro, hay un silencio tremendo, pero en realidad la gente tiene la música en sus oídos. Curioso. Qué raro es verlos bailar y moviéndose así cuando no se escucha música. Bueno, como podéis ver, aquí están haciendo gimnasia con los cascos, así que no se escucha nada de ruido de música, pero sí que tienen música. Mira, por acá hay un perrito que está con la camiseta del Paraguay, que hoy juega Paraguay contra Francia, a ver lo que sucede. Y Bruno y yo estamos... Fue cuando jugó contra Francia. Qué lío se hizo con eso de Paraguay contra Francia. Ay, no vamos a extender el tema aquí porque ya hice un post donde ahí estuvimos debatiendo un poquito acerca de este tema. Algunos tenían un punto de vista, otros otro, bastante contrastante, la verdad, con todo lo que sucedió con la senadora. Turbio hasta cierto punto. Sobre todo algunos comentarios me decepcionaron un poco, sinceramente, por el pensar de algunos, pero bueno, no se puede ser algún país que todos piensen igual, porque si no sería raro también, pero así también uno va conociendo cómo es la mentalidad de algunas personas también y la mentalidad de otras, que la mayoría creo yo que estuvimos de acuerdo que hay cosas que tienen un límite, pero otras personas decían así como que no, es que lo de mente frágil se ofenden, y yo creo que no va por ahí el asunto. La persona respetuosa es respetuosa y ya, mide sus palabras, por más que tenga libertad de expresión, siempre hay como cierto autolímite que uno se tiene que poner, pero bueno, eso no vamos a hablarlo aquí, ya lo platicamos en aquel post, que si ustedes lo quieren comentar, quieren extenderse en el tema, van ahí a la pestaña de publicaciones, ahí estuvimos entablando algunas conversaciones. Si ustedes quieren ser parte de esa conversación, ahí está esa publicación. Pero bueno, lastimosamente no logró ganar Paraguay. Yo estaba casi seguro de que iban a ganar. Yo estaba seguro de que si pasaban a tiempos extras, Paraguay iba a ganar. O sea, si se iban a penales, yo estaba seguro que Orlando iba a detener esos penales. Pero bueno, no se logró. Orgulloso de la selección paraguaya, a pesar del tropiezo que se tuvo ahí con Estados Unidos al principio. Yo sí vi cada uno de los partidos con mucho detalle. Estamos caminando por aquí porque Agustina está ahí con los cascos. Aprovecho para enseñaros el camión que hay aquí de Alemania. Impresionante, ¿eh? Lo grande que es. Y por ahí vienen ellas, que se han quedado atrás. Pero un poco más de... ¿Ese camión de qué es? Nosotros. Pero porque van bailando, claro. Mientras Agustina está en la costanera, hemos venido al centro, a la Plaza de Armas, porque hay una feria y queríamos recorrerla. Empieza a las 4, en teoría, son las 5, pero veo que la están recogiendo, no lo sé. Vamos a ver. Por aquí atrás están los juegos de los niños y ahora vamos para la otra calle, donde hay comida, creo, porque huele mucho asado. De un olor tremendo. Acá vemos, mira, cómo están cocinando, salchichas. Por aquí está sirviendo tereré, acá está el caldito con la comida. Esto es una feria hecha por San Juan, entonces la abren hoy. Esto era la semana pasada en San Juan, pero hizo mal tiempo, así que lo han trasladado al día de hoy. San Juan del Centro, esta es la 4ª edición, y se va a quedar hasta la noche. No sé si te habrá escuchado algo, porque había un altavoz, había alguien gritando como loco. Aquí hay otro. Hay mucho asadito, Bruna está como loca porque lo huele todo, huele a carne y le encanta. Y a mí también. Así que luego más tarde vamos a ver si podemos comer algo aquí cuando acabe Agustina. Vamos a ver si podemos ver aquí el fútbol también, porque han puesto varias pantallas grandes por toda la calle y creo que para ver el partido. El fútbol, el partido de Paraguay contra Francia. Así que vamos a ver. Vamos a aprovechar para ir a tomar un café aquí a la vuelta, que hay una cafetería muy rica. Ahí mira. Entonces, ¿qué es? Esto es como una peluquería. Así que vamos a aprovechar mientras Agustina termina y nosotros todavía no es hora de comer, pero la carne me ha levantado el apetito. Bruna acaba de ver un gato, un gatito que se esconde. Venga, va. Pero bueno, no pasó nada. ¿Verdad, Bruna? Y esta es la calle de atrás
de donde estábamos, que estaba toda llena de gente, esta está toda vacía. Por aquí vemos a Agustina llegar, está por acá cruzando. Ya llegué, ya está. Hice el Silent Walk, estuvo muy bueno. Te ponía los cascos, entonces escuchaba la música, parecíamos todos unos locos ahí caminando, pero bueno. Y ahora nos vamos al San Juan. Pero bueno, al menos para mí, a ver, dentro de lo que cabe, se me hace hasta más bonito que ellos vayan en su mundo, en sus oídos, vaya haciendo un ruidal. Ellos miden el volumen y pues cada uno va en su rollo y no molestan a la gente que está afuera, quien no tiene ganas de escuchar la música. Al menos para mí es como de lo más correcto. Si algo que siempre ando peleando yo es la contaminación auditiva. A pesar que yo soy músico y soy también de los que contamina muchas veces cuando estamos tocando en vivo, creo que lo correcto es que las personas que no gustan de oír la música pues no la escuchen. Al menos eso pienso yo. El fin de semana pasado fue San Juan, pero claro, llovió. Entonces se suspendió para este fin de semana. Entonces mirá lo que es ahí. Está lleno. O sea, está lleno, están metiendo carpas y eso. Y encima hoy juega Paraguay con Francia, señores, contra Francia. Así que va a haber un eventito aquí. A ver si podemos grabar por el ruido. Se va a poner bueno eso. Mira la comida, empanadas, tenemos de todo. Algo va a caer, ¿eh? No te creas que nos vamos a ir sin comer y tomar nada. Asadito. Bueno. Me hubiese gustado que por lo menos Paraguay echara un gol en ese partido contra Francia para que pudiéramos gritarlo y tener ahí la esperanza a último momento. Pero bueno, no se logró. La verdad es que la delantera de Paraguay sí como que flojeaba un poquito, como que le hacía falta ese último toque final para la portería. No se animaban a tirar al arco. A ver, mira, acá tenemos asadito, tenemos, ahí de ese lado tenemos comidas típicas tipo hamburguesas y esas cosas. Ah, mira aquí, esto está bueno, esto me gusta, 20.000. Y ahí de ese lado están los, habría que dar la vuelta. ¿Cómo se llama esto? Caburé. Caburé, eso. Caburé. Es como un chipá Chipá caburé. Ay, es la primera vez que lo escucho. a la brasa. Chipá asador. Ah, chipá, sí lo conocía yo, chipá asador, que se le da la vuelta, tipo un pollo al espiedo, pero en chipá. Este está relleno de carne, calentito. Muchas gracias. Se ha aceptado efectivo o transferencia, así que vamos a hacer una transferencia. Esto es un payaguá mascada. Payaguá mascada, ¿qué Sí, es eso? idioma origen. Esto los indígenas antes, porque caminaban mucho, entonces está elaborado, tiene carne adentro, ¿verdad? Es mandioca. Ah, mandioca con carne, Mandioca con carne. básicamente. ¿verdad? Ay, qué bueno, y frito. Ay, qué rico. Ay, bueno, termino esto Para la dieta. para la dieta, sí. Termino esto y venimos por el, ¿cómo era que se llamaba? Payaguá mascada. Payaguá. En idioma guaraní. Tradicional, Difícil. paraguayo guaraní y el San Juan. Claro, lo hacen para la fecha de Lo San hacen para la Juan. fecha de San Juan. Buenísimo. Toda una fiesta se hizo ahí. Por cierto, creo que ellos utilizan música con copyright. Que yo tengo esa licencia, pero en mi otro canal. Entonces aquí voy a tener que silenciar la música. Por si ustedes escuchan ahí que se queda en silencio todo. Hay música en el video original, pero yo la tuve que quitar. ¿Qué compramos? ¿Y qué es? Ensalada de churros. ¿Qué es eso? No sé. Todo el orden acá. Ah, Pala. Burrillo seríamos. Ah. Burrillo. Ensalada de churros. Bueno, 8, 10 horas. ay Dios, qué bomba. 8 o 10 horas. Wow. El día más importante de Paraguay. Nunca en la historia había llegado tan lejos en un mundial. No lo sé, pero está la gente muy animada. Así que vamos a ver lo que sucede. Acaba de empezar el partido. Ansia. Paraguay-Francia. Tremendo, ahí empieza el partido. Lo que pasa es que, a pesar del primer mal partido, a ver, estoy hablando mucho de fútbol, pero X. A lo mejor le pongo un título algo de fútbol para que por lo menos sepan que vamos a hablar de fútbol en este video. Algo que pasó en anteriores ocasiones, por ejemplo, cuando fue campeón España, su primer partido, creo que fue contra Suecia o Suiza, no estoy tan seguro, lo perdieron. Y luego cuando fue campeón Argentina, el primer partido contra Arabia Saudita lo perdió también. Entonces como que ese primer partido no siempre es el indicador si vas a ganar o no un mundial. Y tenía yo también la esperanza que ese primer partido solo fue como el tropezón ese donde te despierta a decir ponete las pilas. Y sinceramente sí pensé que iba a ganar Paraguay. También es cierto que por más que Orlando Gil fuera el mejor portero del mundo, si no anotan goles, pues está difícil. Ahí creo que es donde se complicó más.
Lo desviaron. Nunca le ha salido el equipo para la de cabeza. La punta de Todo el mundo petrificado viendo el partido. Bueno, ahí tuvimos un pequeño recorrido por algunas calles de Encarnación, una experiencia curiosa que se da por ahí. A lo mejor alguno de ustedes está cerca de Encarnación y quiere vivir la experiencia del Silent Walk. Interesante, curioso. Muchísimas gracias a la persona que me recomendó este video. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado por aquí. Recuerden, lunes y viernes estamos subiendo contenido de Paraguay en este canal. Así que suscríbanse, ya que si no se suscriben va a estar un poquito más difícil que crezca este proyecto. Pero bueno, yo lo leo en los comentarios qué piensan de todo esto. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.